Vamos a ver prueba de hipótesis, con base en el libro Introducción a la Estadística, un enfoque no matemático de Derek Rountree. Prueba de significación. Las investigaciones experimentales usualmente tienen diseños como este, donde un grupo fue dividido en experimental y control, se hace una preprueba, un estímulo experimental y una postprueba. Ejemplo, eficacia de un programa de halterofilia en la disminución del índice de masa corporal de personas con sobrepeso. Se toma entonces el índice de masa corporal en ambos grupos, se aplica un programa de halterofilia al grupo experimental y se vuelve y se mide el índice de masa corporal en ambos grupos. Tenemos, por ejemplo, estos resultados, donde la media en el grupo experimental en la preprueba fue de 26.4 y en el grupo control fue de 26.3 y en la postprueba variaron un tanto. Si hacemos la resta, encontramos que la diferencia en las medias de los dos grupos es 0.1, lo cual es prácticamente igual. O sea, no hay unas diferencias importantes, significativas entre ellas. Y en la postprueba ocurre algo parecido. Si observamos, hay unas pequeñas diferencias entre antes y después. ¿Por qué? Por las oscilaciones normales debidas al azar. Uno nunca tiene exactamente el mismo índice de masa corporal, sino que va variando con los días porque uno hizo un poco más de ejercicio o comió un poquito más, etc. Pero son pequeñas variaciones debidas a un sinnúmero de circunstancias que sumadas llamamos azar. Pero ¿qué pasa si en el grupo experimental en la postprueba ya fue de 23.8 la media del índice de masa corporal? La diferencia entonces entre los grupos experimental y control en la postprueba sería de 2.4. ¿Es una diferencia significativa? ¿Es tan grande que uno pueda decir que no fue por las oscilaciones normales debidas al azar, sino porque realmente el programa de halterofilia disminuyó el índice de masa corporal? Entonces hay que definir un límite, tal que si la diferencia que se encuentra es mayor que el límite, hay una diferencia significativa y la variable independiente produjo un cambio en la dependiente. Pero si es inferior, si la diferencia encontrada es pequeña, menor que el límite, entonces fue por las oscilaciones normales debidas al azar. Este límite se denomina nivel alfa o nivel de significancia estadística. Vamos a ver una base teórica para poder entender mejor estos conceptos. Tenemos acá la población, sacamos una muestra, le sacamos la media y esa es la media muestral 1. Sacamos otra muestra al azar, sacamos la media y esa es la media muestral 2. Las restamos y nos da un valor A. Sacamos otra muestra, sacamos la media, sacamos otra muestra, sacamos la media, las restamos y nos da un valor B. Y esto lo hacemos infinita cantidad de veces. ¿Qué vamos a tener entonces? Una infinita cantidad de diferencias o restas de pares de medias muestrales. Repito, para que sea más comprensible. Se obtienen dos muestras, se obtienen las medias de estas muestras y se restan, igual con otro par, y se obtienen finalmente una infinita cantidad de diferencias o restas entre pares de medias muestrales. Estas se grafican y se obtiene
una curva de distribución de diferencias entre medias muestrales, que se caracteriza porque a la izquierda hay números negativos, cuando la primera media es menor que la segunda, 2 menos 5 menos 3. A la derecha hay números positivos, cuando la primera fue mayor que la segunda, 10 menos 4, 6. Y en promedio la media es 0 y tiende a tener una curva de distribución normal. Tiene también una desviación estándar, que se denomina error estándar de la diferencia. Este es igual a la combinación de los errores estándar de cada muestra, como aparece en la fórmula. Nos interesan dos puntos. Este punto, que es 1.96 para el ejercicio, digamos que es 2, aproximémoslo, 2 veces el error estándar de la diferencia al lado izquierdo y al lado derecho para obtener el 95% de las diferencias entre pares de medias muestrales. Este es el nivel alfa, al 95%, que es igual a z veces el error estándar de la diferencia para el 95%, 2 veces el error estándar de la diferencia. Entonces tenemos estas dos áreas que sumadas nos dan el 5% y que son áreas extremas. De forma que si la diferencia que encontramos está en este 5%, es decir, si la diferencia encontrada tiene una probabilidad menor del 5% de que haya sido al azar, entonces se considera que hay diferencias significativas, que no fue por el azar, sino que fue por la acción del estímulo experimental que hubo ese descenso o ese aumento. Este entonces es el nivel de significancia. Es algo así como si tenemos una persona que va a hacer un salto alto. Este es el límite donde el deportista que saltó más antes que él lo hizo, entonces él tiene que pasar este límite para poder ganar la medalla. Prueba Z. La diferencia entre estos dos es 2.4. 2.4 es mayor que el límite, o sea, la diferencia es significativa o es demasiado pequeña y fue por azar. Buscamos el límite, 2 veces el error estándar de la diferencia. Tenemos la fórmula. Recordemos que el error estándar es igual a la desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Pero como esta muestra es superior a 30 y fue obtenida al azar, entonces la desviación estándar de la muestra nos sirve como un estimador apropiado de la desviación estándar de la población. Entonces podemos utilizar la desviación estándar de la muestra. Para el primer error estándar tenemos 1, para el segundo tenemos 0.9. Entonces los combinamos, lo que nos da finalmente 2.7. Entonces el límite es 2.7. Como el límite es 2.7, necesitamos saber si la diferencia encontrada, si lo que este deportista saltó es mayor que el límite y ganó, hay diferencias significativas, o no ganó y no hay diferencias significativas. Observamos que saltó 2.4, esa fue la diferencia encontrada, no superó el límite. Entonces no hay diferencias significativas. El programa de halterofilia no disminuyó significativamente el índice de masa corporal. Ejercicio. Tenemos estos datos. Pregunta. ¿Hay diferencia significativa en la media de las postpruebas? Por favor, pause este video e inténtelo en una hoja. Luego, continúe y compare.
La diferencia es 3.5. Este 3.5 es mayor que el límite, o sea, la diferencia es significativa. Entonces hay que buscar el límite. Aplicamos la fórmula y nos da 2.8. El límite es 2.8. Si observamos, el deportista saltó 3.5. La diferencia encontrada fue 3.5, o sea que sí ganó. Sí hay diferencias significativas. O sea, el programa de halterofilia sí disminuyó significativamente el índice de masa corporal. Observamos que tenemos dos colas. Puede ser o aumentar o disminuir en forma significativa. Pero hay muchas investigaciones donde o la única posibilidad es que aumente o la única posibilidad es que disminuya. Por ejemplo, el programa de halterofilia puede o dejar igual o disminuir el porcentaje graso, pero no se puede sostener teóricamente que el programa de halterofilia aumente la cantidad de grasa que hay en el cuerpo. Eso no tendría sentido, o sea que es de una sola cola. ¿Qué se puede hacer entonces? Cogemos el 2.5% que hay en un lado y lo ponemos todo junto en una sola cola. Tenemos entonces el 5% a un solo lado. ¿Eso qué significa? Que se nos disminuye el límite. Ya no sería 2, sino 1.65 el error estándar de la diferencia para encontrar el límite. Pensemos en el primer ejemplo que no encontramos diferencias significativas. Pregunta, ¿habrá diferencias significativas con una sola cola? Encontramos el límite, 1.65 por el error estándar de la diferencia. Hacemos el cálculo y nos da que el límite es 2.23. O sea, sí hay diferencia significativa. La diferencia encontrada, 2.4, es mayor que el límite alfa, 2.23. Entonces, nuestro deportista logró pasar el límite de 1.65. Por eso es bueno utilizar una sola cola cada que esto sea posible. Prueba T. En la prueba Z que hemos venido trabajando, el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30, pues para que la desviación estándar de la muestra nos sirva para obtener la desviación estándar de la población a la hora de encontrar el error estándar. Pero, ¿qué hacer si el tamaño de la muestra es menor de 30? Respuesta: se utiliza la prueba T. Entonces, la prueba T se utiliza con tamaños muestrales menores de 30. Realmente, cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30, la prueba T es igual a la prueba Z. Entonces, en términos prácticos, se utiliza comúnmente es la prueba T. Esta es la curva de distribución de diferencias entre pares de medidas muestrales. Sin embargo, cuando el tamaño de la muestra es menor de 30, entonces la prueba T crea una figura como esta, que como ustedes ven es más bajita y más ancha. O sea, el límite es mayor. Tiene que haber una mayor diferencia entre las medias del grupo experimental y el grupo control para poder que haya diferencia. Y si el tamaño de la muestra es más pequeñito, va siendo cada vez más ancho y entonces cada vez implica una mayor diferencia para poder sobrepasar el límite. A menor tamaño de la muestra, entonces, mayor el límite alfa.
ANOVA. En la prueba Z hemos venido trabajando con dos grupos, experimental y control. Pero ¿qué pasa si son más de dos grupos? Si se eligen 100 pares de muestras completamente al azar, 5 de ellas tendrán diferencias significativas, siendo esto falso. Si se eligen 20, una dará diferencias falsas. O sea que a mayor número de pares que se obtengan al azar, mayor la probabilidad de que alguna de esas diferencias sea aparentemente significativa, pero que esto sea erróneo. Entonces se utiliza ANOVA con más de dos grupos. Ejemplo. Tenemos el grupo de halterofilia, el grupo de danza aeróbica y el grupo control. Como se observa, 3 grupos implica hacer 3 pares de pruebas. Y si son 4, nos da 6 pares de pruebas. Entonces, cada vez va siendo más probable que alguna de estas diferencias nos dé significativa, siendo falso. ¿Qué hace entonces ANOVA, que es el análisis de varianza? Determina si hay algún grupo diferente. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos 3 grupos. Observamos que los datos de los 3 grupos son muy similares. Todos oscilan entre 26 y 29 índice de masa corporal, o sea que todas son personas con sobrepeso. Si miramos la varianza dentro de cada uno de los grupos, encontramos que da 1, 1.2 y 1.2. En cambio, si miramos las medias de cada grupo y la varianza entre ellas, observamos que es muy baja. Como todos los grupos son similares, las medias son muy parecidas y entonces la varianza entre grupos es muy bajita, mucho menos que la varianza dentro de cada uno de los grupos. O sea, los grupos son similares. No hay un grupo que sea diferente. En este otro ejemplo, el grupo C, si ustedes observan sus valores, oscilan entre 22 y 25, lo cual quiere decir que son personas que no tienen sobrepeso. Ese grupo C es diferente a los otros grupos. Al mirar la varianza dentro de cada grupo son parecidas, pero al mirar las medias, la media de ese grupo es claramente diferente de las demás. Entonces, al mirar la varianza entre grupos es alta, mucho mayor que la varianza dentro de cada uno de los grupos. Quiere decir, al mirar esta varianza entre grupos es que hay un grupo que es distinto y eso hace que esta varianza sea alta, mayor que la varianza dentro de cada grupo. Entonces, ¿qué hace ANOVA o análisis de varianza? Determina si hay un grupo diferente al comparar la varianza intragrupal con la varianza intergrupal. Hasta ahora hemos venido trabajando con variables numéricas. ¿Cómo se trabaja con variables cualitativas? Desventaja: se pierde información. Ejemplo. En una carrera de 100 metros llegaron en este orden hombres y mujeres. Hombre, mujer, hombre, mujer. Pareciera que hombres y mujeres, según en este orden, tuvieran más o menos el mismo desempeño. ¿Por qué? Porque se pierde la distancia entre ellos. Está muy diferente. Ahí tenemos los tiempos. Si sacamos la media de los hombres nos da 13 y la media de las mujeres 19. Completamente diferente. Entonces, al hacer variables cualitativas en que solo estamos mirando, por ejemplo, el orden, perdemos esos números que nos dan una información más precisa y nos muestran la distancia entre cada uno de los diferentes puestos.
Para analizar las variables cualitativas se utiliza. Si es una variable nominal, que es solamente el nombre, por ejemplo, en qué viene a la universidad, si en bus, a pie, en moto, etc., se utiliza chi cuadrado. Y si es ordinal, o sea que tiene un orden, son palabras, pero tienen un orden, por ejemplo, estrato, bajo, medio, alto. O si son numéricas, pero no tienen una distribución parecida a lo normal, sino completamente distinta, se utilizan entonces. Si son dos grupos diferentes, Matt, Whitney, y si es un mismo grupo, Wilcoxon. Para acordarse uno de la diferencia entre el uno y el otro, se puede pensar como mnemotecnia que dos grupos, dos palabras, man, Whitney. Un grupo, una palabra, Wilcoxon. Miremos entonces de qué se trata cada uno. Chi cuadrado compara la frecuencia encontrada con la esperada por azar, porque en este caso de variables nominales lo único que se tiene es la frecuencia. ¿Cuántas personas vienen en bus? ¿Cuántas personas vienen en carro? Etcétera. Entonces tenemos la frecuencia observada. En este ejemplo miramos género y sobrepeso. Femenino, masculino, sobrepeso sí o no. Y hacemos este cuadro de 2 por 2. Se observa entonces que sí tienen sobrepeso 70 mujeres, no tienen sobrepeso 30, sí tienen sobrepeso 50 hombres y no tienen 50. Se compara la frecuencia observada, que es la que ustedes tienen ahí, con la frecuencia esperada por azar, y es que hombres y mujeres tengan la misma proporción de sobrepeso, la misma frecuencia. Se miran las diferencias y entonces se aplica una prueba estadística de chi cuadrado para mirar si la frecuencia encontrada es similar a la esperada por azar o es muy diferente. Con las pruebas de Mann, Whitney y Wilcoxon, que comparan el orden encontrado con el esperado por azar, entonces tenemos, si es el grupo experimental versus el grupo control, se utiliza Mann, Whitney. En cambio, si es un solo grupo, el grupo experimental, pre y post prueba, o el grupo control, pre y post prueba, se utiliza Wilcoxon porque es un solo grupo. Hasta ahora hemos visto investigaciones explicativas causales, pero también hay investigaciones de correlación, es decir, miden la covariación, no causal. Cuando una variable aumenta, la otra cómo se comporta, aumenta, disminuye o no hay relación. Tenemos en estas investigaciones, en primer lugar, la dirección, que puede ser negativa. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye, o positiva. Cuando una variable aumenta, la otra también lo hace. Tenemos la fuerza, que se mide con el coeficiente de correlación R, que va de 0 a 1, o sea, de 0 a 100%, que puede ser de Pearson para variables numéricas o de Spearman para variables cualitativas. Aquí observamos una relación nula. Cuando la una aumenta, la otra o disminuye o baja o sigue igual. No hay relación entre estas variables, lo cual da un coeficiente de correlación cercano a 0. Aquí ya hay una cierta tendencia que cuando la una aumenta, la otra también. Entonces nos da una correlación baja con un coeficiente de 0.6 o menos. Aquí ya hay una correlación más definida, alta, con un coeficiente entre 0.6 y 0.9, o una correlación perfecta de 1. Es de notar que el signo lo que indica es si la correlación es positiva, los dos aumentan,
o negativa. Cuando la una aumenta, la otra disminuye. No tiene que ver con la fuerza de la correlación. Así, una correlación entre menos 0.6 a menos 0.9 también es alta. Interpretación de la correlación. Realmente si la correlación es satisfactoria o no depende del contexto, de qué es lo que estamos buscando. Vamos a ver 3 ejemplos. Primero, se encuentra una correlación de 0.65 entre la edad de los hombres y de las mujeres que contraen matrimonio. ¿Cómo se interpreta? Sencillamente es un hecho. No es que sea satisfactoria o no la correlación, sino que es un dato que se encuentra. Segundo, se diseña una prueba matemática, pero la critican porque requiere la lectura del planteamiento del problema y esto puede favorecer a las personas con mayor habilidad verbal. Para evaluar esto, se realiza la prueba juntamente con otra de habilidad verbal. El coeficiente de correlación entre ambas, o sea, entre la prueba matemática y la de habilidad verbal, es cercano a 0. Aquí la ausencia de correlación es satisfactoria porque indica que la prueba matemática no está sesgada por la habilidad verbal. 3. Se propone un nuevo método para medir el porcentaje graso en personas obesas. Se toman 2 medidas con el nuevo método y 2 con el antiguo. El coeficiente de correlación entre las 2 medidas es 0.92 con el nuevo y 0.98 con el antiguo. Aquí el coeficiente de correlación con el nuevo método es insatisfactorio porque el antiguo era más confiable. Se explica la variación con el cuadrado del coeficiente de correlación. Este indica cuánta variación en una variable puede explicarse por la variación de la otra. Ejemplo, si la estatura de los padres e hijos tiene una correlación de 0.8, entonces 0.8 al cuadrado igual 64, o sea, el 64% de la variación de la talla de los hijos puede explicarse por la variación de la talla de los padres y el 36% a otros factores. Vamos a ver el diagrama de decisión para saber qué prueba estadística hay que utilizar en cada caso. La primera pregunta es si la investigación es experimental o de correlación. Si es de correlación, se pregunta, ¿la variable es numérica? Entonces, la prueba estadística que hay que utilizar es Pearson. O si la variable es cualitativa, Spearman. En cambio, si la investigación es experimental, entonces se pregunta cuántas variables independientes. Si son más de una o una. Nosotros usualmente utilizamos una variable independiente. Después se pregunta cuántos grupos. Si son más de 2 o 2. Nosotros usualmente utilizamos 2 grupos, el grupo experimental y el grupo control. Si son sujetos diferentes o iguales. Si son sujetos iguales, es decir, pre- y postprueba de un mismo grupo de personas, entonces preguntamos si la variable es numérica, se utiliza la prueba T, pero pareada. ¿Qué quiere decir pareada? Pues que son pares de datos. ¿Cuánto sacó Guillermo antes y después? ¿Cuánto sacó Francisco antes y después? Etcétera, son pares de datos. Pero si la variable es cualitativa, como es un solo grupo, se utiliza Wilcoxon. En el caso de sujetos diferentes, si la variable es numérica, se utiliza la prueba T no pareada. Y si son variables cualitativas, la prueba de Mann-Whitney. Entonces, observen ustedes que si los jurados le preguntan, bueno, ¿y por qué utilizó la prueba de Wilcoxon? Entonces uno contesta, pues porque era una investigación experimental con una variable independiente
dos grupos, sujetos iguales y era una variable cualitativa. Para cualquiera de estas pruebas estadísticas ya se tiene la respuesta, pero noten que las primeras respuestas son siempre la misma: experimental, una variable independiente, dos grupos. Siempre es igual. Y ya después modifican si son sujetos iguales o diferentes y variables numéricas o cualitativas. Pero esos primeros tres, experimental, una variable independiente y dos grupos, es la misma para todas estas pruebas. Con mucho gusto, nos vemos en la próxima clase.